Bien. Se observa entonces, vamos a chequear con una evaluación vamos a trabajar, ¿ya? Sea el orden que les haya tocado las preguntas, no hay problema. Por ejemplo, esta es una de las preguntas en la que la mayoría los ha perdido los puntos. ¿Por qué los ha perdido? Por no haber leído el texto. Cada ejercicio, yo les comentaba, tiene sus indicaciones. No sé si no lo han leído, no sé si no sabían hacerlo, no sé cuál sea la razón, pero la verdad es que si no estaba el archivo, era 0 puntos, a pesar que hubiesen marcado la respuesta correcta. Bien, esta es una pregunta donde dice que la desviación estándar en cuanto a la cantidad de tiempo que se gasta en entrenar a un trabajador por realizar un trabajo es de 40 minutos. Se toma una muestra de 64 trabajadores. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral exceda la media poblacional en más de 5 minutos? Elija su respuesta y suba su archivo. Y en su archivo debe considerar la variable, los datos, el proceso y la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Entonces muchos, digo muchos, sí, porque son casi la mayoría, han marcado la respuesta correcta. Y de esos muchos, hay otro tanto que ni ha subido archivo. Eso significa, pues, que se quitan los puntos. Por eso tienen las notas que tienen. No vale, en otras palabras. Por más que marques la correcta, si no tienes el archivo, no vale. Que me olvidé, me equivoqué, profesora, no leí esa parte. ¿Cómo no se va a leer esa parte si bien claro acá dice lo que debes tener como contenido en el archivo? Que hubiese sido una línea que no se haya leído, puede ser, pero son 5 líneas que tenías que haber leído y preguntarte, ¿y esto dónde está si solo voy a marcar? Entonces, no tiene justificación ese olvido. Bien, vamos a desarrollarlo. Lo tengo en otro archivo. Vamos a ir a otro archivo para poder observar el desarrollo del ejercicio. Ahí está. Vamos a... Cuando uno lee un ejercicio, tiene que ir tomando datos o de repente, lo primero que yo les sugiero es, se lee primero todo el enunciado por lo menos una vez. ¿Para qué? Para saber a dónde voy a llegar y qué me pide. Después vuelvo a leer para ya obtener la información que me está dando y la pregunta a la que se refiere el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, me dice la desviación estándar, ¿ok? La desviación estándar en cuanto a la cantidad de tiempo que se gasta en entrenar. Entonces, acá lo primero que tengo que hacer es, me dice la variable, ya, iré pues por la fija, la variable. ¿Qué es la variable? La variable se refiere 40 minutos. 64 trabajadores es la muestra. Y me está preguntando en minutos, entonces eso es tiempo, tiempo, cantidad de tiempo, por eso dice acá, en entrenar, en entrenar a un trabajador. Esa es la variable. En la mayoría de los casos la variable ya la saben identificar muy bien, pero siempre hay quienes todavía no responden a la variable. Datos del problema. ¿Qué es lo que me dice? Desviación estándar en cuanto a la cantidad de tiempo, o sea, en general. Por tanto, será la desviación estándar como parámetro. 40 minutos. Se toma una muestra de 64 trabajadores. Miren la pregunta, y eso es lo que yo he calificado y he observado. No están entendiendo el ejercicio. Escriben por escribir. Y lo que yo califico es, si tú no escribes bien es porque no entendiste lo que estás haciendo. Entonces, solo te has dedicado a copiar. Y hablando de copiar, bueno, después vamos a hablar de copiar mejor.
Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad? Aquí ya me hace la pregunta, de que la media muestral, exceda, esto significa exceda, a la media poblacional en más de 5 minutos. Esta era la pregunta. En más de 5 minutos. Algunos hasta ahí empezaron bien. Pero después empiezan a hablar de un Z y salieron de la pregunta, se fueron por otro lado con el Z y no saben cómo interpretar la respuesta. Ya, eso he corregido en clase, chicos. Uno por uno le he dicho cómo tiene que escribir. No es cuestión de hacer por hacer. No, eso no es. Si tú vas a hacer de tu profesión un hacer por hacer, estás mal. No vas a ser un buen profesional. Las cosas se hacen bien o se dejan de hacer. Pero no intentemos, pues, de repente, para algunos es, bueno, no importa, ya la profesora a veces, como lo vea, tampoco no es así. No es así. Entonces, a partir de esta información, sí sabemos que tenemos que construir el Z, pero el Z está aquí adentro. El Z está adentro, no está fuera de la probabilidad, está jugando adentro de la probabilidad. Entonces, lo único que hacemos, si está sumando, pasa restando, porque es parte de la construcción del Z. ¿Qué sigue de acá? Necesito la desviación estándar, necesito construir el Z, necesito una desviación estándar que genere el valor de Z. O sea, aquí me faltaría una desviación estándar de la media muestral. Acá también me faltaría lo mismo. Para que esto se llame más adelante un Z mayor que 5 sobre. ¿Y cuánto es esa desviación estándar? ¿A qué es igual? A la desviación poblacional, 40, entre la raíz del tamaño de la muestra. Así es. Ahora sí, ya estoy en Z, resuelvo la expresión que tengo aquí, aplico extremos medios y resulta que es mayor que 1. Lo que significa, recién ahora, ya no es Z, Z es mayor que 1. Lo que quiero que tengan en claro son dos cosas. Uno es la probabilidad y otro es el Z. Cuando ustedes están en un gráfico de la distribución normal, el Z está acá. Z0, Z0,5, 0,8, 0,9, 1, Z 1,3, 1,8, hasta 2, y así el Z negativo también va a la izquierda y aparecen. ¿Qué son los Z? Son desviaciones estándar. Así, ese es su nombre. Y la probabilidad es el área en la que se encuentra la curva y el eje de la Z. Esto se llama probabilidad. Entonces, como acá yo estoy calculando la probabilidad, es porque me estoy refiriendo a esta área o a lo que está bajo la curva. Eso se llama probabilidad. Entonces, si alguien por ahí me pone Z igual a 1 y después me pone Z igual 15,87, como respuesta está mal, pues jóvenes. El Z son desviaciones. Perfecto. Que me ponga Z igual a 1 también está mal. ¿Por qué? Porque acá es mayor. Yo no entiendo si acá fue mayor o fue menor. ¿Cómo lo consideraste? Si acá dice mayor, acá tendría que haber sido mayor. Por eso es que aparece mayor. Si ustedes no me ponen el valor de ese Z, estamos mal. Si ustedes me dicen que Z es 15,87, están confundiendo porque esto se llama desviaciones estándar y esto se llama probabilidades. Entonces, ¿cómo leería esa respuesta? Estaría diciendo que hay 15,87 desviaciones estándar, cosa que no es la pregunta. ¿Ya? Entonces, la probabilidad, cuando yo escribo acá probabilidad, perfecto. La probabilidad va a ser igual, buscan en su tabla y ahí les va a salir, por ejemplo,
87% de probabilidad. Y esta es la respuesta. Como ya tuve la respuesta, la marcan y este archivo le toman foto y lo suben. Eso era todo lo que tenían que hacer en ese ejercicio. ¿Ya? En ese ejercicio. Muy bien. Continuemos entonces. Regreso a la prueba. Ahí está. ¿Listo? 15,87. Y si hay archivo y se acepta la respuesta que marca el sistema, si es que hay el archivo. ¿Qué más? Seguimos con otra pregunta. Me dice, un médico de salud de la ciudad de Arequipa decide realizar un estudio acerca de la posible influencia del aumento de contaminación ambiental. ¿Qué es lo que tenían que hacer aquí? Leer el texto y según el enunciado, según este texto, hay que seleccionar la alternativa correcta. Me dice, el tipo de muestreo empleado es un muestreo aleatorio estratificado. Bueno, cuando se refiere a estratificado es porque hay división de grupos, ¿no? Hay estratos. Hay estratos. Entonces, estos estratos, ¿cuáles podrían ser? Que los que diferencian son grupos diversos. Aquí está la palabra. Niveles socioeconómicos. Entonces, sí fue estratificado. Alguien me dice por acá, no, es que los 500 niños constituyen la población en estudio. Pues dice acá una muestra de 500 niños, no una población. Por tanto, no es la respuesta. La población son los médicos de salud. No, no son los médicos de salud. La población infantil. De eso estamos hablando, de la población infantil, y sacamos una muestra de 500 niños. Si con los 500 niños se obtiene una medida estadística, entonces este sería un parámetro. Falso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo saco una medida estadística de estos 500 niños, que son la muestra, entonces no puedo armar, no puedo tener un parámetro, sino que tendría un estadístico. Por eso deben manejar la teoría, deben manejar los términos, deben saber qué es un parámetro, qué es un estadístico, qué es una población, qué es una muestra. Bien, el tipo de muestreo empleado es el aleatorio por conglomerados. Conglomerados es un solo grupo. Sin embargo, este fue un estudio por los distintos niveles socioeconómicos. ¿Fue aleatorio? Sí, de repente fue aleatorio, como lo es, todos los métodos son aleatorios, pero hay es aleatorio estratificado y hay un aleatorio por conglomerado. Y en este caso es estratificado por los niveles socioeconómicos, ¿ya? Y la correcta entonces fue el tipo de muestreo empleado es el muestreo aleatorio estratificado. Bien, siguiente pregunta. Me dice, un candidato a congresista asegura que ganará la elección, ¿ok? Un sondeo de opinión indica que 35 de 150 votarán por él, 100 favorecerán a su oponente y 15 están indecisos. ¿Cuál es la correcta? Ajá, ¿cuál es la correcta? O sea, ¿quiere decir que hay incorrectas? Sí, pues hay incorrectas. Pero para yo poder decir o opinar sobre el tema, tengo que entender qué es lo que me dice. ¿Qué es lo que me dice aquí? Entonces, lo que me dice, lo voy a traducir en un gráfico de repente, ¿no? Lo voy a traducir en un gráfico para que ustedes puedan saber de qué trata exactamente la expresión, ¿ya? La expresión. Un ratito, voy a poner aquí. Es que tienen que ustedes mismos saber sus estrategias de trabajo, cómo trabajar, cómo plasmar lo que dice gráficamente en información, no lo sé, de alguna forma ustedes tienen cada uno su estrategia. Por ejemplo, dice,
un candidato, él asegura, y toma un sondeo de opinión. Indica que 35 de 150 electores, entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay 150 que me han hecho el sondeo de opinión. Y 35 de ellos dice que votarán por él, o sea, por el candidato. Me imagino, estoy haciendo una construcción. 100 favorecen a su oponente, ya, este es otro, son 100. Y 15 indecisos, y 15 indecisos. Ya está. Yo he entrevistado a 150, un sondeo de opinión, 150. Y de acá yo sé que 150 no es la población, ¿sí? 150 no es la muestra. 150 es la muestra. Y cada uno de ellos va a formar una proporción. 35 entre 150, acuérdense de la frecuencia relativa. 35 entre 150 y sale una proporción. 100 entre 150, otra proporción. Esas son los valores de la frecuencia relativa. Lo multiplicas por 100 y se convierte en porcentaje. Tienen que acordarse lo que han hecho en el semestre anterior. Una tabla de datos, simple, porque son datos de variable cualitativa. Así es. Entonces, nos vamos a la evaluación y entonces dice, ¿la población representa los 150? No, es la muestra. ¿La población representa los 150? No, está mal. ¿La muestra representa los 35? No, porque en la muestra no son 35, son los que votaron por él, nada más. ¿La muestra representa los 150? Sí, hasta aquí sería correcto, ya tengo un criterio con el caso. ¿La población representa los 150? No. Sin haber analizado el otro, ya tenían ustedes la correcta. ¿Pero qué dice la otra? ¿Un estadístico a utilizar puede ser la proporción? Sí. Cuando yo divida los 35 entre los 150, me sale la proporción. Y esa es la correcta. Pero tienen que entender el texto. De ahí empieza todo. Siguiente. Un auditor del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, utiliza la siguiente regla de decisión para examinar o no todas las declaraciones de impuestos a la renta que presenta un despacho contable. Toma una muestra aleatoria de 60 declaraciones. Si 5% o más indican deducciones no autorizadas, se examinan todas las declaraciones. ¿Cuál es la probabilidad de examinar todas las declaraciones si realmente 3% de estas indican deducciones no autorizadas? Bien, les comento del ejercicio. En primer lugar, el ejercicio puede estar en la web, puede estar en una plataforma, pero no está como se los pido aquí. Y si el alumno sabe lo que se le pide, va a saber responder a la pregunta. Si no, solo se va a dedicar a copiar, como lo han hecho muchos. Es más, les he puesto el link de donde ustedes han copiado, para que sepan que sí he encontrado también el ejercicio en la web, y ahí está resuelto, pero no está como te pide. Lo único que se han dedicado a hacer es a copiarlo tal como está. Y es más todavía. Yo les dije desde un comienzo, la nomenclatura no es la misma ni en un libro, ni en otro libro, ni en otro libro. No es la misma nomenclatura. ¿Representa lo mismo? Sí, pero cada libro define cómo escribe sus términos, sus elementos. Nosotros tenemos una forma de escribir. Muy bien. Una forma de escribir, yo les he dicho, hay otras, lo pueden entender y lo pueden practicar. Pero eso no quiere decir que van a hacer en un ejercicio hacen una nomenclatura y en otro ejercicio hacen otra nomenclatura. O sea, dije, buenos chicos, qué bien, manejan dos nomenclaturas simultáneamente. ¿No es cierto? Pero no es así, pues. No es así.
Así que, jóvenes, siento mucho que hayan cometido ese error, porque la verdad ya quedan fichados. Por ahora les he pasado. Pero si el estudiante no responde, porque yo puedo aceptar que tuvo un error por situaciones de que ese examen no estudió, pero si en adelante no me demuestra que sí sabe, que sí estudia, lo siento, pero ahí queda. Y está grabado, ¿eh? Les voy diciendo. Desde el primer día yo les he dicho, no van a encontrar en la web tal como se los pido. Ahora, si ustedes lo encuentran de otra manera, perfecto, está bien. Pero yo sé que si el alumno entendió, él va a saber sacar información de ese ejercicio que está resuelto. Si no lo entendió, ¿a qué se va a dedicar? A copiarlo. A copiarlo. Y eso es lo que han hecho varios. Y yo lamento, la verdad que lamento, que algunas personas que pensaban que no lo iban a hacer, lo hayan hecho. La verdad que ya tienen otro concepto en mi persona. No, esas cosas no, yo no las paso, no las paso. Demuéstrenme lo contrario y entonces podrán mejorar. Eso no quiere decir que ahí queda. Quiere decir que sí pueden hacerlo. Y lo que viene más adelante es ya con más fórmulas, ¿cierto? Y no quiere decir que lo anterior ya lo paso, cierra aparte y empieza cosa nueva. No. Si no entendieron esta primera parte, yo les aseguro que van a tener dificultad. Dificultad, yo no digo que no puedan, sí van a poder, si es que se hace el intento y se quiere hacer. Van a tener dificultad para entender esta segunda parte, ¿ya? Porque estamos ya, como que dice, vamos a dar la vuelta otra vez. Vamos a empezar nuevamente, pero usando lo que han aprendido. Y si no aprendieron, ahí sí vamos a estar en blanco con las operaciones que se tengan que hacer. ¿Ok? Entonces, necesariamente la situación tiene que mejorar y eso va a depender de ustedes. ¿Ya? Porque las evidencias están. Así que no me van a decir que soy yo la que los voy a desaprobar. Son ustedes los que se están desaprobando. Son ustedes los que no están poniendo de su parte. Es por eso que ahí está registrado en su DUTIC. Ahí queda registrado lo que les he puesto. Ahí les he puesto copia de fulano, de sutano. Ya me faltaba ya más espacio, ya y otros les he puesto a veces. A medida que avanzaba en la calificación, me iba encontrando con cosas que me sorprendían de que lo hayan hecho. Y bueno, pues espero que esta sea una experiencia para no cometerla nuevamente. Voy a resolver este ejercicio. ¿Ya? Voy a resolver este ejercicio. Bien, lo he pasado a otra hoja. Vamos a mostrarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Aquí está la pregunta. No es esta, esta. Aquí está. Dice, un auditor, ya, vamos por partes. Primero pregunta, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable de estudio? Tenemos que identificar la variable. ¿Qué se quiere hacer? Aquí han dudado muchos, claro, porque tenían que escribirme la variable y no sabían qué hacía ese ejercicio, ¿no? Porque no pone la variable el ejercicio. Lo que hay que hacer es, dice, analizar, o de repente por ahí alguien colocó examinar, otros también analizar, bueno, es lo mismo, que las declaraciones, ¿sí? Examinar las declaraciones de impuestos sobre la renta. Esa era la variable, analizar o examinar. A eso se refería con la variable. O sea, ¿qué se quiere hacer? Examinar las declaraciones
de impuestos, ¿ya? De impuestos. Sobre la renta, ya, bueno, lo completo. Datos completos, ¿ya? ¿Qué me pide acá? Y acá viene el problema, chicos. Acá viene el problema, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con proporción, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con proporción. ¿Y qué habíamos dicho? Que esta es la proporción poblacional y esta es la proporción muestral. Algunos libros, ¿cómo trabajan? Proporción muestral y proporción poblacional. Así trabajan algunos textos. Entonces, tienen que saber diferenciar las nomenclaturas, si es un parámetro o es un estadístico. Nosotros estamos trabajando con esta nomenclatura. Por tanto, el texto también decía de una regla de decisión, ¿no? La regla de decisión. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el 5% o más indican deducciones no autorizadas, se examinan todas las declaraciones. O sea, que si estoy aquí con un 5% o más, todas estas van a ser examinadas, si superan a este valor. Pero me dice, ¿cuál es la probabilidad de que si realmente el 3% que está antes, indican deducciones no autorizadas? Entonces, para estar en esta posición, y yo llegar a superar a este 5, este valor tiene que ser mayor. Y ahí viene el otro inconveniente en ese ejercicio que han copiado. No me han puesto ni mayor, ni menor, no saben si es igual, ¿qué será? Lo total, ustedes han puesto un valor y de ahí han sacado, cosa que no está bien. Es más, como conclusión, el ejercicio que estaba en la web está mal su respuesta, ¿ya? Entonces, teníamos aquí los datos completos, me pedía datos completos, y tengo acá la proporción poblacional del 5%, ¿qué más? Teníamos el valor de la probabilidad en X es mayor que 3%. Teníamos una muestra de 60 declaraciones. Entonces me pide, ¿cuál es la probabilidad de que si realmente el 3% de estas deducciones no autorizadas superen al 3%? Y acá empezaba todo el trabajo de construcción de la Z, ¿ya? Construcción de la Z. Así es. Entonces, tendríamos ahí, vamos a tener que llegar a Z. Construimos Z, ya sabemos cómo se construye Z en la proporción. Entonces, ¿qué necesito? El 3% menos el 5% y la desviación estándar de la proporción muestral. Y eso era la de la población por su complemento a 1 sobre el tamaño de la población. Así era ahí. ¿Y a qué es igual esta expresión? Pues salía un Z mayor que menos 0,7108. Bueno, 0,71, mayor que menos. Entonces, al hacer el gráfico, aparentemente nos ayudamos siempre por un gráfico, es muy importante. No se olviden que el menos está para este lado. Menos 0,71. Y los mayores van para la derecha. Por tanto, el área va a superar al 5%, que es este. No puede ser menos del 5%. ¿Y eso qué significa? Significa que en la tabla me debe dar 0,7611, si es que no me he equivocado al leer la tabla. ¿Ya? Listo, eso era. Entonces, fórmulas que utiliza y sus cálculos. Todo esto eran las fórmulas que usted utiliza con los cálculos correspondientes. Respuesta a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad, dice, de examinar todas las declaraciones si eso ocurre? Bueno, la probabilidad es alta, el 76% de probabilidad de que eso ocurra. Eso tenía que escribirse como respuesta, ¿ya? En el enunciado del cuestionario decía, escriba aquí solo su respuesta. Nada más la respuesta, pero no la respuesta a estos 4 ítems, como algunos han hecho. Bueno, lo he dejado ahí, no hay problema, yo buscaba la respuesta a la pregunta.
Se supone la respuesta a la pregunta. Escriba aquí solo su respuesta. ¿A quién? A la pregunta. Y su proceso se sube en módulo aparte. Y eso era lo que tenían que hacer. Escribir nada más 76,11% y el resto tenía que subirse todo el proceso. ¿Ya? Ok. Entonces, continuemos. ¿Cuál? A ver, no hay nadie aquí todavía. Ya. Entonces, pasamos a la práctica nuevamente para continuar con su revisión. Entonces, la respuesta, por ejemplo, aquí es 76,11%, como está de una de las evaluaciones. Ahí está, ¿ya? Y nada más era todo lo que tenía que escribir. Yo voy se va al archivo y yo debo encontrar todo esto. Y como eso ocurrió, por eso tiene sus 4 puntos. ¿Ya? Por eso tiene sus 4 puntos. Que se ayudó, se copió, no lo sé, pero que supo saber cómo encontrar cada dato es suficiente para mí. Es como que yo les doy una cantidad de piezas y si saben armar el rompecabezas es porque sí saben lo que están buscando. Ese es el objetivo en cada pregunta, jóvenes. Si ustedes saben armar el rompecabezas es porque saben la figura que quieren armar. Caso contrario, solo se dedican a repetir. Muy bien, sigamos. Acá pedía solamente marcar. Ni siquiera les pedía subir, bueno, que se hayan copiado, no hay problema. Paso esta. Yo aquí no me detengo para nada, ¿no? Aquí había que hacer lo mismo en proporciones, pero entre 62 y 66. Que lo supo no hacer, no hay problema, porque ya con esta pregunta determiné si sabe manejar o no sabe hacerlo. ¿De acuerdo? Porque solo son 2 temas, la media y la proporción, no ha habido más. Bueno, y la de muestreo. Pero de cálculo es otra. Esta es otra pregunta que también decía, el área que está bajo la curva entre la media y un valor negativo de z, ¿ya? Algunos de repente no lo entienden. Lo voy a hacer para que ahora sí se entienda, ¿ya? De repente la terminología no entendía cómo era eso, ya, no hay problema. Lo voy a hacer para que pueda saber cómo se hace, porque ya con esto ya no se repite más el tema, ustedes ya lo tienen que manejar para el siguiente tema. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Ahora sí se ve. Ok. Muy bien. Listo. ¿Qué decía? O sea, ¿cómo grafico eso que me dice? ¿Dónde está? ¿Cómo lo entiendo? Es justamente eso que es lo que voy a hacer. Dice el área bajo la curva normal, ¿ya? ¿Cómo es la curva normal? Así es por la curva normal, ¿no es cierto? Y bajo esta hay un área, a eso se refiere. Pero el área que está bajo la curva normal, entre la media, ¿dónde está la media aquí? En la mitad, pues, la media. Ahí está la media, y un valor negativo de z. ¿Dónde están los negativos? Si para la derecha, todos estos son zetas. Para la derecha están los positivos y para la izquierda están los negativos. Y entonces dice, el área que es de 0, está bajo la curva entre la media y un valor negativo. Ya, no sé dónde. Y digamos que está por aquí. Y vale 0,4332. Esta área, te pregunta, que está bajo la curva y en un valor negativo, este valor de z negativo, podemos afirmar que este valor es el menos 1,5. Ese valor es el menos 1,5. ¿Cómo tienen que saber? Van a la tabla, pues. Vayan a la tabla. Busquen esta área. ¿Pero dónde está la tabla? La tabla está aquí y ustedes tendrán que encontrar a ese número 0,432. ¿Y a quién le tocó? Le tocó al menos 1,50. Entonces, sí, es cierto o no es cierto. De ahí sale. Solo eso tenían que hacer. Y marcar si es cierto o no es cierto.
Entonces, esto fue una pregunta de la lectura de tablas. ¿Ya? Sigamos con la parte del examen. Entonces, fue verdadero porque sí era el menos 1,5 la correcta. Muy bien. Con otra, la número 7. El número 7 dice, el monto promedio de los préstamos que solicitan un grupo de clientes a una cooperativa de crédito tiene una distribución normal con una media de 800 y una desviación de 50. La cooperativa cuenta en su cartera de clientes con 150. Si se toma una muestra de 25 clientes que fueron extraídos de esta relación, ¿cuál es la probabilidad de que el monto promedio muestral sea superior a 820? Ahora, ¿qué dice acá? En este ejercicio, escriba aquí van a escribir. ¿Qué van a escribir? La variable. Bueno, escriben la variable monto promedio de préstamos en una cooperativa. Exactamente no es la variable. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el promedio no es parte de la variable. Monto de los préstamos en una cooperativa. Perfecto, ahí quedaría mejor, ¿no? ¿Qué más me dice? Valor de la variable aleatoria en la distribución que trabaje. Entonces yo dije, no voy a hacer que no se entienda lo que estoy escribiendo, les voy a dar un ejemplo. Valor de la variable aleatoria en la distribución. Cuando aquí me plantea el ejercicio y me dice monto promedio muestral superior a 820, es la X, ¿no es cierto? Esa es la variable aleatoria, la X. Pero en la distribución que trabajes va a ser la Z o la T. Entonces lo único que tenían que ponerme era o la Z o la T. Por eso aquí dije, por ejemplo, si T fuera el número que usted ha encontrado en la distribución T-Students, o Z es en la distribución normal, tome una de esas, pero si necesita redondear, trabájelo a la centésima. Nada más y escribí la respuesta. Entonces, ¿qué resulta aquí? Que me escribe la variable, bueno, va por camino, pero este Z ya no es. Es cierto que es la distribución normal, pero este no es el Z que le toca, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta en el eje enunciado, y ahorita lo voy a hacer, tiene una cartera de clientes y de ahí tomamos la muestra. Quiere decir que la cartera de clientes viene a ser la población y la muestra 25 clientes. Por tanto, se trata de una población finita, sin repetición, donde debe existir el factor de corrección. Por eso es que muchos también no han llegado a la respuesta. ¿Ya? Y por último, llega a la respuesta. Me dirán, no, profesora, yo llegué a la respuesta, pero me equivoqué en la Z. Yo no sé cómo llegaste a la respuesta si la Z tenía que estar bien hecha. Por tanto, no funciona. No funciona, los dos van de la mano. Los puntos van de la mano. ¿Ya? Van de la mano. Entonces, ¿cómo tenía que hacerse en este caso el ejercicio? Lo hacemos para que puedan ustedes conocer. Aquí está. Entonces, lo primero que pide es variable de estudio. La variable de estudio viene a ser para nosotros el monto de los préstamos. De los préstamos, correcto. ¿Qué más? Me dice valor, ya, entonces tengo que ver primero qué información tengo. Una media de 800, ya tengo la media de 800. ¿Qué más tengo? La desviación estándar de 50. Y tengo una cartera de clientes N mayúscula de 150 con una muestra de 25. ¿Qué me pide? Probabilidad, así es, de que la media muestral sea superior a 820. ¿A qué será igual esta expresión? Tengo que construir Z, ya está, ya la construí Z, pero tengo que tomar en cuenta todos los cambios que les toca a Z. 820 menos la poblacional entre
el error estándar, ¿no es cierto? Pero este error estándar era 50 muestral entre la raíz de 25 por la raíz de, como tiene población finita, 150 menos 25 entre 150 menos 1. Todo esto tenía que estar ahí. Bueno, no tenía que estar, ustedes lo hacían, ya está. ¿Qué es lo que debía de estar? Una vez que hacen todo este cálculo, sale Z mayor que 2,1836. Esta nada más era la partecita que tenían que escribir, que les pedía. ¿Qué Z? 2,1836. Mayores. ¿Qué pasaba en algunos casos? Empezaban planteando bien y terminaban con los menores. O hacían el cálculo aparte, trabajan el igual y se olvidaron si era mayor, si era menor, ya no saben, se pierden ahí. Por eso yo les he sugerido, no trabajen aparte, excepto que hay un cálculo y regresen donde quedaron. Si ya busqué el Z, ya pues continúen donde se quedaron con el planteamiento. Ahí es donde algunos se quedan y no pueden avanzar. Bueno, y por último, la probabilidad es el 0,0146, que implica el 1,46%. Entonces, la respuesta que tenían que escribir tendría que haber sido que el monto promedio muestral, la probabilidad de que ese monto promedio muestral sea superior a 820 es del 1,46%. ¿Ya? De eso es lo que se trata. Muy bien, pasamos al examen o nuevamente para que ustedes puedan revisar lo que falta, si es que falta aquí. Ya, creo que es la última de las preguntas. Es la última de las preguntas y ahí queda el examen resuelto. Bien, cualquier consulta, duda o comentario que tuvieran que hacer al final de la clase, ¿ok? De tal manera que les voy a dar tiempo para que ustedes puedan ver dónde está su error. Todas las observaciones o se las he puesto en su correspondiente pregunta aquí o de repente se les he puesto en su archivo que han subido. ¿Ya? Ahí he puesto, en alguna de las dos, he puesto los comentarios. Entonces, tratemos de revisar esa parte. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a avanzar el siguiente tema, que está referido a intervalos de confianza. La varianza todavía no la voy a explicar, pero quiero hacer esta parte porque requiere que entiendan el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar. De igual manera la voy a hacer, no se preocupen, esa parte no se va a quedar porque ya la hice en un grupo. El problema es que con ustedes solo tengo 2 horas y entonces se me hace chiquita el tiempo para ese tema. Y ahorita lo más importante es la parte del tamaño de muestra, ¿ya? Vamos a hacer estimaciones. Esta segunda parte ya se va ampliando las fórmulas, tienen que manejar la fórmula en la mano, las tablas, todo. La próxima clase ya no voy a calificar si tienen el ejercicio resuelto o no lo tienen, ¿ya? Voy a tomar oral, ¿de acuerdo? Ahí me van a demostrar si saben lo que han hecho o lo que no han hecho, porque hasta en los ejercicios de las prácticas también han copiado. Así que eso no es correcto. Bueno, o estudias, no hay más, chicos. No hay otra opción. ¿Ok? No hay otra opción. Así que, por favor, la próxima clase tienen que ir estudiados. Tomo teoría, 1 por 1, con nota, registradas. Lo mismo que han hecho para sus ejercicios, eso mismo. Solamente que ahora les voy a preguntar cómo es que han elaborado ese ejercicio. Qué es lo que, si se está entendiendo o no. ¿Ya? Así va a ser la próxima clase. Oral, para todos.
Ujú. Bien, hablemos entonces de la estimación, de estimación. Bien. A ver, cuando nosotros hemos visto hasta ahora, con lo que hemos visto hasta ahora simplemente es conocer la distribución. O sea, conocer es como ver con una analogía que les pudiera hacer. Es como que recién hemos entrado a visitar todo un escenario y ya lo conocen por dentro. Ese escenario que lo han visitado y conocido se llama la distribución muestral. Otra parte del escenario se llama la distribución muestral de la media y el otro es de la proporción. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos aprendido que hay parámetros. Hay parámetros. Todos los parámetros forman o lo conforman la población. Entonces, cada vez que ustedes escuchan parámetro, es porque estamos hablando de población. Y si estamos hablando de muestra, nos referimos a la palabra estadístico. En este caso, hablemos ahora de esos mismos que hemos aprendido como la casa, como el escenario. Pero vamos a ver qué función cumple cada uno o cómo o para qué me sirve. Entonces, una de las funciones es la estimación de parámetros. Estimación es una palabra que en nuestro lenguaje podría ser un afecto, una muestra de afecto, ¿no es cierto? En un lenguaje normal que tenemos. Matemáticamente, estimación representa un cálculo, un valor próximo. Eso es estimación en la estadística. Encontrar un valor próximo de parámetros. ¿Pero qué parámetros son los que hemos estudiado? A la media, a la proporción. Muy bien, de esos volvemos a trabajar. Por eso le digo, esta es la segunda vuelta. Si en la primera no has aprendido bien, en esta segunda vuelta vas a tener que esforzarte más para poder comprender lo que vamos a hacer. Ya, los que sí lo entendieron, perfecto, vamos a estar en el mismo lenguaje y vamos a comprender lo que se va a hacer. ¿Ya? Entonces, hablemos de la estimación, es hacer una apreciación, es tener una apreciación, pero sobre una medida, sobre un valor cualquiera. Entonces, por ejemplo, si a alguien yo le pregunto, ¿ustedes conocen o podrían decirme cuánto de cerveza consumen en su barrio en una semana? Bueno, alguien dirá 80 litros, por ejemplo, ¿no? Ya, esa es una respuesta. Alguien dirá otro valor, pero siempre un valor único, un valor puntual. Entonces quiere decir que la estimación la puedo hacer de forma puntual. Pero de repente otra persona me va a decir de otra forma su respuesta. Y entonces me dice, yo creo que consumen entre 75 y 85 litros. Esa es otra forma de expresarlo. Y eso se llama estimación por intervalos. Quiere decir que hay dos formas de hacerlo, ¿sí? ¿Y las dos formas tienen error? Sí. Una más que la otra. Una forma más que la otra. Hay más error. El hecho que Dios diga 80, alguien me va a decir, no, se equivocó, mucho, 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 porque no es 80, es 40. O de repente alguien que dijo 75 y 85, sí, sí, por ahí más o menos, por ahí más o menos. Puede ser 77, puede ser 79,8, puede ser cualquier valor del intervalo. Así es, cualquier valor del intervalo. Entonces, la estimación de parámetros se puede hacer en cualquiera de los que hemos aprendido. De la media, de la proporción y la que me falta explicar de la varianza. De una población o de dos poblaciones. ¿Sí? De una población o de dos poblaciones. Si aprendiste de una, de la otra también va a ser más fácil. Mucho más fácil. Porque hemos dicho que la única que nos puede traer problemas es la media. La proporción está facilita. No tiene
muchas diferencias, ¿no? De esto. Y ahora que hablo de la proporción, hay ejercicios que están propuestos de la diferencia de proporciones poblacionales. Desde ahí voy a tomar el oral, ¿ya? De la diferencia de proporciones poblacionales. Desde ahí tomo el oral. Más esta que es intervalos de confianza, que estoy avanzando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando ustedes hacen su trabajo de investigación, así es, yo les he comentado en una parte del documento lo que deberían tener en cuenta para su trabajo. Entonces yo les decía, o hacen la media, o la proporción, o la varianza de una población, Y aquí es o, pero aquí es y, ahí dice bien claro. La diferencia de medias poblacionales, o sea, dos poblaciones, considerando dos poblaciones, para la media, o para la proporción, o para el cociente de varianzas. Entonces, de repente por ahí se están preguntando, ¿quiere decir que tengo que tomar dos muestras a dos poblaciones? No, no. Porque cuando nosotros hacemos nuestra encuesta y hemos considerado variables, hemos dicho, por ejemplo, la edad, le he preguntado género, así es, le he preguntado si trabaja o no trabaja, las respuestas fueron sí y no. Es desde ahí que salen las dos poblaciones, o sea que el término población no representa pues una cantidad de personas grandes, ni mucho menos, representa una característica, es cierto, pero la característica está también dentro de cada una de sus variables. Y eso significa que, por ejemplo, cuando yo le digo género, yo tengo dos opciones, femenino, masculino. Y he generado dos poblaciones, la población femenina y la población masculina. Y yo puedo comparar. ¿Y qué parámetro tengo que usar? De repente, pues la proporción. Ya está. Entonces ya voy a usar este tema para mi variable género. Para mi variable género. Entonces ya sé qué objetivo voy a plantear. Estimar la diferencia de proporciones poblacionales para la variable género, ¿no? O para conocer de repente la diferencia o de proporciones entre el género, ¿no? Son formas de expresar el objetivo específico. Pero tiene que estar el tema que tú vas a trabajar, el verbo que vas a utilizar para calcular y la variable que estás planteando en tu ejercicio. De repente la variable edad, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? De repente han preguntado la edad y ya les han dado varios números y ustedes pueden clasificar mayor que 18 años y los menores e iguales a 18 años. Y entonces, ¿qué puedo plantear aquí? Hacer una media para la edad. Pero ojo que aquí estoy trabajando con datos generales, no con su tema. Ustedes tienen que usar las variables de su tema. Estoy yo aquí aplicando, no vaya a ser que en su tema, no, pero es que en mi tema he preguntado la edad y trabajo la edad. Es que no necesariamente la tienes que manejar la edad como te la estoy mostrando. Puedes usar otra que representa tu investigación o que tiene mayor representatividad en tu investigación para usar el tema de las medias poblacionales. Entonces ahí salen dos poblaciones, los mayores que 18 y los menores que 18. O de repente, por ejemplo, en la variable trabajar, los que trabajan y los que no trabajan, y entonces se forman dos poblaciones, y hay una diferencia de poblaciones. ¿Qué medida o qué parámetro voy a utilizar? Eso depende de ustedes. De repente solamente la edad la pueden trabajar como una población y van a encontrar la media poblacional. Perfecto, porque esta media poblacional les puede servir para generar con aquellos que trabajan dentro de la edad que tienen también, ¿no? Y se van generando resultados de la investigación. Entonces nosotros vamos a estudiar todo esto
el primer examen va a llegar hasta este tema, que los avanzo hoy día solamente la media y después la proporción, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que plantear su trabajo de acuerdo a los criterios que están en el documento. Por eso les digo, están en el documento. No sé si no se ha leído o no lo pueden ubicar, no sé, en todo caso. Y en función a esos temas, ustedes van a trabajar usando las variables y usando su parámetro que requieren trabajar. Que requieren trabajar. Sigamos entonces. En general, todo es en el parámetro, en general, decía, el parámetro que viene de una población, cualquier población, permite ser estimado de dos maneras. Una estimación puntual y otra por intervalos. Es lo que acabamos de explicar. Puntual y por intervalos, ambos tienen errores. Vamos a ver entonces cómo voy a hacer cada uno de ellos. Puntual, simplemente lo digo y ya está calculado. Sin embargo, el intervalo lo tengo que procesar, tengo que hacer proceso y recién habré calculado, ¿ya? Entonces, la estimación de parámetros tiene dos formas. La puntual tiene un solo valor, o sea, ustedes no tienen que hacer ningún cálculo. Sin embargo, por intervalos sí se hace cálculos para encontrar. Que viene a ser, como dice acá, un intervalo dentro del cual exista cierta probabilidad de encontrarlo. Entonces, la puntual es la que se expresa o se calcula de forma aproximada. Bien, ¿cómo encontramos la estimación por intervalos? ¿Ok? Entonces dice, para construir un intervalo de confianza, porque eso es un intervalo, el intervalo es de confianza. ¿Qué quiere decir intervalo de confianza? Así se le llama en la estadística. Pero ¿qué significa si queremos asociar con nuestro lenguaje? Un intervalo de confianza, ¿no? Entonces yo te puedo preguntar, tú tienes tu compañera al lado, tu compañero al lado, y yo te preguntaría, ¿confías en él? Me vas a decir, sí, ¿cuánto confías? Bueno, 95% de confianza. Muy bien, 95. Pero te das cuenta que hay un margen de error del 5%. Eso se llama nivel de significación. No es lo mismo nivel de confianza. Significación. Entonces, alguien dirá, no, yo creo que con el intervalo de confianza va a estar dado en un 98%. Sí, puede ser. Entonces, en ese valor ya está establecido. Ese valor existe para investigaciones en el área de sociales del 95% como estándar. Puede haber 98, puede haber 90, puede haber 97, puede haber 99. Sí, lo tiene que especificar el investigador. Y si no se especifica, se asume 95%. En el área de biomédicas, ¿no? Los porcentajes tienen que ser mayores, la probabilidad de equivocarte tiene que ser menor y la confianza tiene que ser mayor. Entonces, 98%, 99%. En ingenierías, trabajar en un laboratorio, pues tiene que haber mayor precisión, ¿no? Eso se expresa, eso se dice, no hay que calcularlo, lo dice el ejercicio. Y si no lo dice, lo asumen 95%, ¿ya? Entonces, el intervalo de confianza es un valor que el investigador lo expresa. ¿Qué más? En la construcción de este intervalo de confianza debe existir un estadístico de la media, de la proporción o de la varianza. Y debo considerar que hay un error de muestreo, lógico. De repente, la muestra, el tamaño que elegí de muestra no fue apropiado y eso es un error de muestreo. Por eso es importante saber que la muestra ha originado el error de muestreo. Entonces, ¿cómo encuentro
la muestra verdadera, con este error de muestreo que quiero que sea mínimo. ¿Ya? Que quiero que sea mínimo. Entonces, todo ello genera a la probabilidad. ¿Ya? Genera a la probabilidad. Entonces, en general, ¿no? En general, el intervalo de confianza se forma con estos elementos, ¿ya? Con esos elementos. Eso significa que debemos identificar bien cada uno de lo que significa, los términos, ¿ya? Un ratito. Perdón. Entonces, mire, observemos bien, aquí está todo descrito. Todo está descrito. Les voy a explicar bien cada elemento. Dice, encontrar la probabilidad de un intervalo de confianza para un parámetro teta. Teta está representando a cualquier parámetro, a la media, a la varianza o a la proporción. A cualquiera de estos representa este teta. Y va a estar entre dos valores. La probabilidad dice que es 1 menos alfa. ¿Y qué se llama 1 menos alfa? Nivel de confianza. Ahora, gráficamente, ¿dónde está? Está aquí. Si esta es mi respuesta bajo un nivel de confianza, 95%, esta es la que se refiere a 1 menos alfa. ¿Por qué? Acuérdense, todo lo que está bajo el área, ¿cuánto vale? 1. Quiere decir que lo que está aquí afuera se va a sumar alfa. Y adentro, 1 menos alfa. Significa que aquí tengo la mitad de la alfa y la otra mitad del alfa. Junto todo y será 1. ¿Sí? Va a darme el 1. Entonces, el nivel de confianza es la probabilidad. Esta es la probabilidad. Todo lo que está bajo la curva se llama probabilidad. ¿De qué? Se llama nivel de confianza. Y acá dice, de que ese parámetro poblacional pertenezca a ese intervalo. Aquí adentro esté el parámetro que estoy buscando. Ahí adentro esté. Y si no está adentro, está afuera, es porque pertenece al nivel de significancia. Por eso, nivel de significancia viene a ser el parámetro poblacional que no pertenece a ese intervalo de confianza. Correcto. Entonces, yo quería preguntar, y punto para su práctica. Si este es mi probabilidad del nivel de confianza del 95%, miren que estoy desde aquí hasta aquí nada más. Pregunto, ¿cuánto será el valor de este Z? Porque estos son los Zetas, ¿no? ¿Cuánto será el valor de ese Z? ¿Ya? Dime, Leandro. Sería 1.96. 1.96, correcto. ¿Y cómo sacó 1.96, Leandro? A ver, el área de la probabilidad que es 0.95, entonces el alfa medio sería 0.025. Entonces eso lo he sumado al 0.95 para hallar todo el área que sería 0.975. Después eso lo busqué en la tabla y así encontré el 1.96. Correcto, Leandro, ya le puse su punto. Es correcto. Y ahora ya tiene un punto más. Ok, eso significa, es cierto, lo que ha hecho su compañero, ¿por qué? Porque ya manejamos la tabla. ¿Se dan cuenta que es fácil cuando manejamos la tabla? Entonces, al manejar la tabla, ya sabemos que estoy buscando. Si esta área es 0.95, lógicamente que me falta el 5% para que sea 1. Pero el 5% dividido entre 2, entonces aquí es 0,025 y aquí es 0,025. Bueno, me dirá alguno, pero profesora, ¿y si yo busco acá esta área?
y me va a dar negativo, sí, pues porque es simétrico y tal vez lo podrías haber encontrado menos 1,96 y este hubiese sido 1,96. Pero yo no te di el negativo todavía, ¿no es cierto? Simplemente queríamos hasta esta parte. Hasta esta parte, ¿cuánto de área tengo? Lo que ha hecho su compañero es sumar el 0,025 más el 0,95 me da 0,975. Este valor lo ubican en su tabla dentro del contenido de probabilidad y les va a dar menos 1,9006. ¿Ya? Eso es. Entonces ahí hay que diferenciar bien lo que es la probabilidad de lo que es el Z. Ojo que Z no es probabilidad, Z es desviaciones estándar. ¿Ya? Desviaciones estándar. Muy bien, correcto, sigamos entonces. Ya tengo un límite inferior y un límite superior. El nivel de significancia, que es el alfa, y el nivel de confianza. Todo lo que nosotros vamos a trabajar en esta estimación, en todo lo que sea estimación, es nivel de confianza. Cuando cerremos todo el tema de estimación, vamos a empezar con prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis trabaja con nivel de significancia. Y nuevamente empieza la tercera vuelta con nivel de significancia. Bien, conclusión entonces, un intervalo de confianza va a tener dos elementos, pero cuyo error de muestreo comprende según el coeficiente de confianza que asigno y el error estándar que tengo. Error estándar es un término que ya conocen todos, ya fue hecho anteriormente. Hablemos del coeficiente de confianza. ¿Quién es? Para este nivel de confianza del 95%, hemos encontrado su coeficiente, este se llama Z, que viene a ser el coeficiente equivalente a 1,96. Entonces, ¿quién es Z? En esta, bajo el nivel de confianza del 95%, tengo un Z cuyo coeficiente es 1,96. Esa es la respuesta aquí. ¿Ya? Significa entonces que el intervalo de confianza se constituye de estos elementos. Ya está. En general, volvemos a decir lo mismo. ¿Qué más? Hablemos ahora en particular la media. Ya, ahora ya nos centramos. En general se cumple para todo, para cualquier parámetro que yo debo tener un estadístico, debo tener un coeficiente de confianza y debo tener un error muestral. ¿Sí? Un error estándar de la muestra. Hablemos ahora de la media como parámetro. Al hablar de la media, ya estamos hablando de la media muestral, de la media poblacional, en las mismas condiciones que ya aprendimos. Ya no repito, ya aprendimos. ¿Qué aprendimos? Que hay dos casos, varianza poblacional conocida y varianza poblacional desconocida. ¿Cierto? Varianza poblacional, caso 2, ¿dónde está? Desconocida. Aquí está. Varianza poblacional conocida y varianza poblacional desconocida. Vamos con la conocida. ¿Qué habíamos dicho? Sea cual sea el tamaño de la muestra, siempre vamos a usar Z. ¿Por qué? Porque conozco la varianza. Conocemos a la varianza. Eso implica que ¿cómo se construye entonces el intervalo de confianza? El intervalo se puede dar de dos maneras, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer de dos maneras? Una, que esté construido de la forma el intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza 1 menos alfa será igual al estadístico más menos el coeficiente en el nivel de confianza dado por el error estándar de la media muestral. ¿Quién es? Es este. ¿Cuándo? Cuando tengo población, ¿sí? Infinita, con o sin reemplazamiento,
o población finita sin, con reemplazamiento. Sin reemplazamiento, no con reemplazamiento. Bien, eso es. Ya está aprendido esta parte, no hay problema. Esa es una forma. ¿Cuál es la otra? La otra forma que podríamos escribir es el intervalo de confianza para la media poblacional en el nivel de confianza. 1 menos alfa va a ser igual, y entonces ustedes expresan como un intervalo. Abierto, abierto. Como lo han aprendido en la secundaria, un intervalo es abierto, cerrado. Bueno, en este caso siempre va a ser abierto, pero tiene una primera componente y una segunda componente, ¿no? Yo podría decir el intervalo cerrado de 3 hasta 8, ya está, desde 3 hasta 8. El intervalo abierto de 3 hasta 8 es lo mismo, menos los extremos. Bueno, siempre vamos a trabajar abierto la primera componente. ¿Quién es la primera componente y quién es la segunda? La primera componente va a ser con el signo menos. El estadístico menos el coeficiente en el nivel de confianza por el error estándar muestral. Y en la componente de la derecha, la segunda componente, el estadístico más el coeficiente en el nivel de confianza por el error estándar de la media muestral. ¿Ya? Esas son las formas de escribir el intervalo de confianza. Perfecto. Entonces, ya conocemos la nomenclatura, ahí está, coeficiente de confianza, la media de la muestra viene a ser el estadístico, varianza conocida. Entonces, esta es la otra forma de escribir lo que les estoy comentando, cuando es una población infinita, tan con o sin reposición, o la población es finita con reposición. Eso es. Porque si, y acá viene lo más importante. Entonces, como hemos dicho, ¿ya? Hemos dicho que este es el error de muestreo, ¿sí? Este es el error de muestreo, o ¿no? Es lo mismo, se ha abierto, más o menos el error de muestreo. Este error de estimación o error de muestreo, este error de estimación o error de muestreo, que es el que está aquí abajo, lo he sacado nada más, lo estoy expresando aquí abajo, contiene a n, o sea, al tamaño de la muestra. Por tanto, cuando ustedes despejan n, van a tener la fórmula que tienen en su formulario, una de las fórmulas que tienen en su formulario. Entonces, si quiero encontrar el tamaño de la muestra, usen la fórmula que tienen, que es despejando de acá, lo mismo, pero yo debo conocer la desviación estándar poblacional. Me van a decir, profesora, pero yo no conozco la desviación estándar en mi trabajo, no hemos encontrado. Bueno, ya no hay problema, vamos a ver, eso podemos, o de repente alguien me dice, sí, yo lo conozco porque en otros trabajos ya me dice algo al respecto. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí ustedes tienen que conocer es este coeficiente porque se fija un nivel de confianza. Quiero trabajar 97%, ya está, 97% buscarán en la tabla y ese va a ser el Z que les va a salir aquí el coeficiente. El error también ustedes lo van a asumir. Quiero un error del 1%, ya 0,01, trabajan, despejan N y tendrán el valor. Lo que quiero decirles es lo siguiente, que para encontrar el tamaño de la muestra con esta fórmula, lo único que debo buscar es la desviación estándar poblacional. Lo demás lo tengo que asumir como grupo, ustedes asumen su valor. Ustedes asignan un valor, cómo quieren trabajar. Asignan el valor. Entonces me dirán, pero profesora, no tenemos la desviación estándar. Muy bien, entonces no usas esta fórmula. Hay otra. Y seguimos avanzando. Entonces, el otro caso es que de repente mi población es finita. Tengo población 2000, mi población es 2000 y yo quiero encontrar también el tamaño de la muestra. Esta es la forma. Ya, espérenme un ratito, ahí creo que escucho mucha interferencia. Espérenme un cinquito, jóvenes.
Ya, continuemos entonces. Y en esta situación conozco mi población, que es lo que hemos aprendido también. Varianza conocida, pero mi población es finita y es sin reposición. Entonces, cuando es sin reposición, usamos el factor de corrección, ¿correcto? Ahí creo que también esa parte muchos ya la tienen bien clarito. Correcto, muy bien, armamos, simplemente añadimos el factor de corrección, armamos el intervalo con los mismos criterios. ¿Cuáles son los mismos criterios? Que para armar el intervalo debo tener el estadístico, miren, este es el estadístico, así es, más menos el error de muestreo. El error de muestreo entonces es este, o lo que es lo mismo, este, son los dos. Ese error de muestreo es el que se simboliza aquí. Por tanto, también incluye a n pequeña, que es el tamaño de muestra, conociendo la población. Este error de muestreo, como grupo, ustedes lo asumen. Este coeficiente también lo asumen. Lo que no conocen es más bien esta desviación, que podrían de repente por ahí haberla calculado y trabajarla, ¿no? La población también la tienen especificada. Pero como les decía, algunos me van a decir, no tenemos la desviación estándar. Muy bien, no hay problema, que aparecerá otra fórmula. De acá despejan n y también tienen otra fórmula, ahí está en su formulario. Esa fórmula también está en su formulario, ya está el formulario conteniendo esas fórmulas. Seguimos entonces. ¿Qué pasa si yo desconozco la población? Que diga la varianza poblacional. Desconozco la varianza poblacional. Y la muestra es grande. Si yo desconozco la varianza poblacional y la muestra es grande, ¿qué decíamos? Bueno, seguimos usando Z, no hay problema. Seguimos trabajando con el mismo coeficiente, con la misma distribución, Z. Y entonces trabajamos el intervalo de esta manera, pero como no conocemos a la varianza poblacional, no la conocemos, o sea, no conozco a esta, voy a usar, ¿cuál? La de la muestra. Entonces, ustedes sí tienen muestra, de repente por ahí pueden hacer un cálculo con una pequeña muestra, tal vez de la del año pasado, los que tienen el trabajo del año pasado, que lo quieren reutilizar, y entonces ya tienen ahí un cálculo ya realizado, ¿no? Entonces, les puede servir con la muestra. Y trabajan. ¿Qué trabajan? Trabajan para encontrar el tamaño de la muestra. También esta está en su formulario. Me dirán, bueno, pero resulta que también, ¿cuál es el otro caso? Que mi población sea normal, pero la muestra es pequeña, menos de 30. Y encima no conozco la varianza poblacional. ¿Con qué parámetro con qué distribución debo trabajar? Debemos trabajar con la T-Students. La T-Students. ¿Ya? Entonces, en la T-Student funciona de la misma manera, solamente que tienen que ir a la tabla de la T-Students. ¿Ya? Y ese se llamará coeficiente de confianza, así es, pero en la T-Students, no en la Z, en la T-Students. Y entonces aparece nuevamente el error de muestreo, con la que también podría calcular el tamaño de la muestra. Entonces, son los diferentes casos, me voy a pasar aquí nada más para hablar del tamaño de la muestra, son los diferentes casos en los que me podría encontrar con respecto a la media. Y alguien me dirá, pero no tenemos la media, ¿qué hacemos? No tenemos los valores de la media de la varianza, no puedo trabajar. Bueno, si no lo tienen, entonces tienen otro parámetro, y es el parámetro de la proporción. Esto lo voy a hacer después, pero necesito mostrarles algo en la proporción. ¿Por qué? Porque en la proporción aparece nuevamente el mismo intervalo de confianza, pero con el error estándar de la proporción. Acuérdense de la proporción. Entonces, ese viene a ser el error estándar y aparece la proporción.
Y si no tienen desviación estándar, deben tener proporción. Y trabajan con la fórmula de la proporción para encontrar el tamaño de la muestra. Sigo diciendo, el error ustedes lo dan, lo asumen, pequeñito, 0,01 o de repente 0,025, cualquier valor, chiquito, porque si no el error va a ser grande, por tanto, van a tener una muestra también de diferente tamaño. El coeficiente, ese también lo asumen, con 97%. Muy bien. Y irán a la tabla de Z para encontrar el Z, el coeficiente a ese nivel del 97%. Y despejan N, que ya está despejada, está en su formulario despejada, donde dice tamaño de muestra. Ya está despejado. Entonces, con la proporción. Alguien me dirá, profesora, no conocemos ni la proporción, no conocemos nada. Ah, bueno, si no conoces nada, en tu formulario dice que si no se conoce ni la proporción, ustedes van a asumir, van a estimar con la proporción del 50% como éxito, 50% como fracaso. Eso dice en su formulario. ¿Sí? Eso dice en su formulario, en la última de las páginas, si no mal recuerdo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería mostrar para que ya puedan hacer su trabajo de investigación, porque tiene que tener la fórmula y el valor del tamaño de la muestra. Digamos que hicieron la fórmula, me la escriben ahí, la colocan ahí, la fórmula y el proceso y la respuesta. Les dio, nos ha salido, qué sé yo, 180. Ya, vamos a suponer, nos ha salido 180. No se preocupen. El hecho que les haya salido 180 no quiere decir que van a entrevistar a 180. Entrevistarán de repente a 80, pero en el informe final, no ahora, sino cuando ya termine, ustedes me van a colocar ahí, en la segunda fase se pone, que da la muestra de 180, pero sola por problemas de repente no tanto de proceso, sino de captación de resolución en el cuestionario, se ha llegado a 80. Ya está, no hay problema, lo colocan para saber con qué tamaño de muestra han trabajado. ¿Ya? Pero tengan presente que porque si salió 180 y yo trabajo con 80, ¿va a ser lo mismo? No, no es lo mismo. Ahí estaría el error de muestreo más presente que en los 180 que ustedes han hecho, porque deberían de hacer, ¿no? En algunos casos les va a dar de repente 120 y de repente también alcanzan a 120, ¿no? O les va a dar 80 y alcanzan a hacerlas a 80, no hay problema, ¿no? Puede ser ese caso. Entonces, eso es lo que me faltaba explicar para el trabajo de investigación. Entonces, vamos a terminar con esta rápidamente, de lo que es en la media, ¿no? Habíamos dicho el primer caso, con varianza conocida y tamaño de población finita, sin reposición, y interviene el factor de corrección. El problema era cuando la población es desconocida y la muestra es grande, también seguimos con Z. Pero si la muestra es pequeña, nos pasamos a T-Students, ¿no? Que es esta, la parte que tenemos que chequear bien en la tabla de la T-Students. Tienen ustedes, hasta aquí los dos aspectos voy a preguntar en la próxima clase. ¿Cuáles? Lo que se llama la distribución de la diferencia de proporciones y los ejercicios que están referidos solo a la estimación de la media poblacional, a la estimación por intervalos, pero solo de la media. En su material ahí tienen de la media y de la proporción, ¿ok? La proporción es fácil, no tiene muchas fórmulas. La media sí tiene bastantes situaciones que contemplar, es por eso que de eso vamos a hablar, porque la mayor parte de los ejercicios son, o de los ejercicios para el examen son con la media, ¿ya? La mayor parte. Muy bien,
Aquí hay un ejercicio que está resuelto y que nos va a permitir a nosotros comprender mejor esto del intervalo. Por ejemplo, se desea estimar la media del tiempo empleado por un nadador en una prueba olímpica, para lo cual se cronometran 10 pruebas. Ese es el tamaño de la muestra, 10. Y tiene una media de 41,5, ¿no? Y esa es la media. ¿Por qué? Porque es la media muestral, porque dice, se cronometran 10 pruebas y se obtiene una media. O sea, de esta muestra he sacado esta media. Que la desviación típica de esta variable, ahora habla de la variable. Por otras pruebas hemos obtenido esta desviación típica y entonces esa es la de la población. Eso es lo importante que tienen que saber distinguir. ¿Quién es muestra? ¿Quién es población? Obtener un intervalo de confianza con el 95% de confianza. Este es el nivel de confianza. Si el nivel de confianza es 95%, ajá, entonces mi Z va a ser calculado en el 0,975 y este es su valor como coeficiente, Entonces, ¿cómo encuentro el intervalo de confianza? El intervalo de confianza se encuentra primero, dice, el estadístico, ¿de acuerdo? El estadístico. Este es el estadístico. Más menos. Bueno, es una forma de decir más menos o de repente lo abro en dos. Lo abro en dos. El valor del coeficiente en el punto 1 menos alfa medios por el error estándar de la media muestral. Hasta ahí es la primera componente. Y la segunda es con el valor de más. Con el valor de más. ¿Ok? Listo. ¿Qué significa entonces? Que mi media muestral, 41, ahí está. Que el valor de Z en ese punto es 1,96, ahí está. En ambos lados está, porque acá viene un punto y coma. Y el valor del error estándar muestral, que lo sabemos calcular, si es con población finita o infinita, y cómo se calcula y qué fórmula se usa. Ahí está representado con la desviación estándar poblacional y el tamaño de la muestra en ambos casos. Entonces, todo este cálculo de esta multiplicación después del más o después del menos se llama error de muestreo. Y ese se suma y se resta a su vez con el estadístico y me da el intervalo de confianza para ese nivel de confianza que me da el enunciado del ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el tiempo medio empleado por el nadador cuando queremos con un 95% de confianza esa respuesta? La respuesta es entre 41,314 y 41,686 minutos. ¿Ya? Lo que dice aquí, se estima que la media es 41,5, claro, esta es la media muestral, más menos un margen del error del 18,59, porque todo este cálculo, toda esta multiplicación se llama margen de error y es el 18,59%. En otras palabras, el tiempo medio que debe usar este nadador está entre 41,314 milésimas de segundo, minutos con milésimas de segundo, y el 41,686 con minutos y milésimas de segundo. ¿Ya? Ahí tienen el ejercicio resuelto, tienen otros también, pero tratemos de plantear los que ya están en la práctica, ¿ya? Que la próxima clase lo hacemos. Esto es por hoy, todo el contenido. Ahora sí, los que desean, tienen dudas, consultas, preguntas, los escuchamos. Los que no pueden salir, ya se terminó con la parte teórica. Dígame, Carlos. Profesora, era con respecto a algunos compañeros que tienen dificultades para viajar a Arequipa. Este,
era con respecto a que si podríamos, habría la posibilidad de hacer las clases también híbridas, perdón, ¿no? O sea, tal vez de que durante la clase pueda transmitirlo, a través de una laptop, ¿no? Lo que realizamos en clase, porque me parece que no están asistiendo a clase. Y tal vez Mm, una alternativa otra alternativa sería ver la posibilidad si es que tal vez las clases sean una semana tal vez presencial y la siguiente virtual, ¿no? De los viernes estamos hablando, ¿no? Principalmente. ok, Carlos. Mira, al respecto, las prácticas se han colocado presenciales, obligatorias, en el caso mío. O sea, según la escuela de ustedes, me dice que yo debo estar presencial los viernes. ¿Ok? Listo. El que no hayan venido algunos estudiantes, yo tengo registrados a todos, casi, excepto uno, que no vino una vez y no se ha vuelto a aparecer. Tendrá sus razones, él se justificará. Pero de que van a ser presenciales, son presenciales, porque hay una diferencia entre el virtual y el presencial. El hecho de que proyectemos nosotros la clase no tenemos el equipo para eso, porque yo tendría que estar estacionada en un lugar para hacer la clase, porque no tengo micrófono con wifi, nada de eso, ¿ok? Y o sea, no aprovecharían los otros de lo que voy a hacer porque no estoy haciendo mucho en pizarra. Son las revisiones en carpeta, son revisiones prácticamente de cada uno, ¿no? Individuales. Entonces, ¿qué sentido tiene que grabemos la práctica o que hagamos desde allá la práctica si yo lo que quiero es saber cómo están trabajando? ¿Mm? Eso es. Y tercero, el hecho de que hagamos una semana sí, una semana no, creo que no es lo recomendable. Peor todavía en la situación en la que están ustedes como grupo. ¿Ya? Requieren ir a clases. ¿Sí? No procede tu petición, Carlos. Ok, profesor, se lo voy a comunicar. Gracias. Ya, muy bien. Listo. Ok, entonces, para los que desean hacer alguna observación